Buenas tardes, cordial saludo y bienvenida a todas las personas que en este momento nos acompañan en el inicio del tercer ciclo de Encuentros Kirama que hemos dado en denominar Democracias en Crisis. Lo anterior, porque es cierto que en muchos países del mundo y en la gran mayoría de países de América Latina se presentan graves conflictos, graves dificultades en el manejo del Estado. Son síntomas claros la baja confianza de las personas en las instituciones y en los gobiernos, así como la gran desconfianza en los gobernantes. De igual manera, podemos decir que es sintomática la poca participación en los debates electorales, la movilización, las protestas sociales, la falta de los gobernantes en conectarse con la situación y ofrecer respuestas oportunas, viables, claras para toda la comunidad. Este tercer ciclo lo hemos organizado de la siguiente manera. Hoy tendremos un panel y luego habrá 4 entrevistas, una cada miércoles, cada 15 días, o sea, la primera entrevista tendrá lugar el 18 de agosto, la segunda el 1 de septiembre, la tercera el 15 de septiembre y la cuarta el 29 de septiembre, siempre de 5 a 6 de la tarde. En este panel contamos con la participación de distinguidos profesionales, todos muy académicos. Son ellos Gabriel Jaime Arango, Rubén Fernández, Mauricio Gallo y contamos como moderador con Jorge Hernán Villa. A ellos, muchas gracias por la aceptación a este evento. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo muy especial para el profe Gabriel Jaime, para el profe Mauricio Andrés y para el licenciado Rubén Fernández. Gracias por estar acá. Me corresponde a mí moderar esta conversación con ustedes. Me honra estar aquí con personas como ustedes, de verdad. Siento pues mucha gratitud con el colegio por esta invitación y por la posibilidad pues de moderar sobre un tema que pienso es de muchísima importancia para cada uno de nosotros y en este momento creo que de mucha relevancia conversarlo en pro de las necesidades que tenemos. Democracias en crisis. Un cordial saludo para todas las personas que nos están viendo, ni más faltara. Gracias por estar acá. Y pues nos acompañan en el panel de hoy el profe Gabriel Jaime, promotor y impulsor de cultura y de sensibilidad en esta sociedad. Gracias, profe, por estar acá. Mauricio Andrés, también docente universitario, investigador y un estudioso del tema. Bienvenido, Mauricio. Bienvenido a este espacio. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí. Y Rubén Fernández, licenciado en Educación, hoy subdirector del Centro de Fe y Cultura, y son 3 personas que han aportado muchísimo a esta sociedad, no solo desde la academia, sino también desde lo empresarial y también desde lo que es esta democracia y este servir desde lo humano, ¿no? Así que bienvenidos los 3. Rubén, que no los he saludado. Pues muchísimas gracias. Ahí un saludo a todos quienes nos escuchan, a ti, Jorge Hernán, a mis contertulios. También sí puedo decir que es un honor estar aquí en esta conversación propiciada por el PAN. Gracias. Ok, y vamos a hacer una conversación rica, espontánea. Pienso que se disfruta más desde lo genuino, así que cualquier interrupción bienvenida, ni más faltara. Vamos a hablar de democracia. ¿Qué es democracia? ¿Es el valor? ¿Es un valor reconocido en la sociedad, la democracia? Si estamos en crisis, sí, ¿por qué? ¿Cuáles son los fundamentales de la democracia? ¿Qué puede percibirse? ¿Qué se ve? ¿Qué se siente para poder decir que hay una democracia en crisis? Para nutrir mucho esta conversación. Y si me lo permiten, Mauricio y Rubén, pues yo quisiera empezar con el profe Gabriel Jaime, ¿cierto?
fundamentalmente con la siguiente pregunta, profe Gabriel, y ¿es un valor reconocido en la sociedad colombiana la democracia? Bueno, un saludo muy especial a todos los que nos siguen en este programa y lógicamente al Colegio de Altos Estudios de Kirama por ponernos y convocarnos en torno a la democracia, un tema de mucha importancia para el país en este momento. Frente a la pregunta si en Colombia la democracia es un valor, yo me atrevería a decir que lo es para un número reducido de personas, desafortunadamente no para una gran mayoría, porque la democracia es una creación cultural, de alguna manera como un invento social y político, que aunque tiene raíces muy profundas entre los griegos antiguos, su versión más contemporánea la apoya el iluminismo francés, la Revolución Francesa, autores como Montesquieu, y la trae a nuestro territorio Simón Bolívar como un proyecto de organización social y política para las naciones que él iba a libertad, y lo dice desde el Congreso de Angostura. Sin embargo, después de algo más de 200 años, yo pienso que desafortunadamente, por falta de una acción educativa más decidida y de mejor orientación, la mayor parte del pueblo colombiano no ve en la democracia el valor que muchos países y culturas del mundo siguen o le están dando actualmente. Y esa falta de valoración es quizá por razones históricas, que no hemos logrado superar la mentalidad colonial y la mentalidad que voluntariamente se presta para la servidumbre. En último término, una buena mayoría del pueblo colombiano desafortunadamente corresponde y responde a ideas que son antidemocráticas, que buscan más que el diálogo, la concertación social, el entendimiento entre los conciudadanos, la imposición a través de formas violentas que no logran considerar ni respetar los derechos ni la dignidad humana que subyace como principio a toda democracia, porque son más defensores de los privilegios, de tal manera que, como dice el gran politólogo norteamericano Larry Diamond, que trabaja en la Universidad de Stanford en el Centro de Investigaciones Políticas, hoy en muchas partes del mundo la democracia es un valor que se encuentra en recesión, pero en Colombia es que no hemos podido construirlo. Eso es lo que en principio pienso, y de ahí la importancia y la necesidad de convocarnos a trabajar por una nación más democrática, por un Estado que de verdad lo sea y por una cultura ciudadana que no solamente la entienda, sino que la practique. Gracias, profe Gabriel. Inclusive me parece importante, con otros minuticos más, aprovechándolo, considera, profe Gabriel Jaime, que hoy hay democracias en crisis, en Colombia, en Latinoamérica. Sí, en términos generales, para quienes nos interesamos por la politología como una de las áreas de responsabilidad social, creo que sí, no solamente en América Latina, sino también en Europa, en los mismos Estados Unidos, en países que se llaman desarrollados o que tienen una historia de organización política más antigua que nosotros, como Polonia, Hungría, Austria. Uno puede advertir que hoy, a la fecha, esas democracias están en crisis, y que cuando uno dice crisis es que están en una situación grave y decidida, que pone en peligro
el desarrollo de los fines y de los principios que fundamentan y buscan los ciudadanos a través de una organización como la democracia. Y en Colombia ni se diga, pocas veces en nuestra historia ha habido claridad sobre lo que es la democracia, pero en los últimos años en Colombia estamos, a mi juicio, completamente extraviados y perdidos frente a ese valor político. Muy bien, profe Gabriel, muchas gracias. Quisiera empatar con su respuesta, que me ha parecido muy buena, preguntándole a Mauricio, porque digamos que todo lo que el profe Mauricio Gabriel nos ha compartido, sin duda se sustenta, hay un sustento ahí. ¿Y qué tendrías para compartirnos, Mauricio, acerca de los fundamentales de una democracia? Porque yo creo que sería desde lo estructural que deberíamos de conversar sobre un tema tan profundo como lo es la democracia, ¿no? Entonces, te agradeceríamos mucho si puedes compartir con nosotros alrededor de este tema. Claro que sí, Jorge. Primero, hago eco de las palabras de Gabriel sobre el agradecimiento. Para mí también es un privilegio y un honor tener esta conversación con Rubén, con Gabriel, Jorge, y agradezco pues al Colegio de Altos Estudios de Kirama por esta invitación. Jorge, a ver, yo quisiera empezar diciendo lo siguiente, en una clara sintonía con lo que nos acaba de decir Gabriel, desde mi ámbito de trabajo, que es el ámbito de la teoría del poder, yo quisiera resaltar lo siguiente. Primero, quisiera decir y remarcar el carácter sumamente polémico que tiene la palabra democracia, ¿sí? Y eso no es ahora, eso es, el profesor Gabriel hacía alusión a la reflexión de los griegos, desde la antigüedad, desde el pensamiento clásico, la palabra democracia ha sido una palabra polémica, primero en tanto a su significado, ¿sí? Hago eco de lo que acaba de decir Gabriel, por la palabra democracia a veces nos referimos a cosas muy diferentes, ¿sí? Utilizamos el mismo vocablo algunas veces para hablar de sociedades ideales, el sueño de sociedad perfecta que nunca hemos construido. Otras veces utilizamos la palabra democracia para referirnos a formas de vida en la antigüedad que hoy no existen o incluso a formas de vida modernas que ya hoy tampoco están vigentes, ¿sí? Me refiero, por ejemplo, a las grandes sociedades europeas que surgen con las revoluciones liberales, Inglaterra en el siglo XVII, Francia y todo el contexto europeo después de la Revolución Francesa en el siglo XVIII y todo lo que ocurre especialmente en los Estados Unidos en el siglo XIX. Pero el vocablo democracia, Jorge, es un vocablo que también es polémico en términos axiológicos. Y me gusta mucho lo que dice Gabriel porque yo comparto el mismo diagnóstico. Yo también estoy convencido que la palabra democracia ha sido una palabra que en términos valorativos siempre ha despertado más desconfianza, más rechazo que aplausos y que bienvenida, ¿sí? En el pensamiento clásico antiguo, ¿sí? Por ejemplo, la palabra democracia apuntaba a un desafío de la libertad. Entonces, democracia era sinónimo de muchedumbre, de populacho. Democracia, incluso en un autor como Polibio, cerraba el ciclo de corrupción de las formas de gobierno entre los seres humanos. En el siglo XIX, para no irme pues muy lejos, en el siglo XIX la palabra democracia estaba unida, así se entendía en el siglo XIX, al socialismo. Ser demócrata en el siglo XIX significaba, por lo menos en el pensamiento político, en la teoría política, significaba ser socialista. Y en el siglo XX algo de esa desconfianza se puede reunir, por ejemplo, en el pensamiento conservador de la primera mitad del siglo XX. Hago alusión, por ejemplo, a autores conservadores que siempre explicaron el origen del fascismo, figuras como Hitler, por ejemplo, como Mussolini, como el mismo Franco, siempre lo explicaron como una consecuencia necesaria de la democracia.
Cuando una sociedad asume el camino de la democracia, la creencia era, esa sociedad inexorablemente terminaría en ese monstruo que era o el socialismo real o el comunismo. Un autor, por ejemplo, en Colombia que podría referir para este tipo de visión desconfiada sería un autor manizalita de la primera parte del siglo anterior, Silvio Villegas, ¿sí? Silvio Villegas. Entonces, lo que yo quisiera, Gabriel, es, frente a tu pregunta, establecer lo siguiente. Hoy, cuando hablamos de democracia, estamos hablando de un proceso que empieza después de la Segunda Guerra Mundial y es un proceso en el que me atrevería a describirlo de esta manera, la democracia se liberalizó. Con esto quiero decir, lo que entendemos hoy por democracia es esa promesa de distribución del poder, ¿sí? La democracia en su acepción más normal es, la democracia es el gobierno de muchos o del mayor número. Esa promesa, después de la Segunda Guerra Mundial, empieza a expandirse por todos los rincones del planeta en los términos de lo que fue la construcción de los Estados Unidos del modelo democrático. Y esa construcción norteamericana del modelo democrático es una construcción, aquí va la expresión liberalizó, en la que la democracia y el liberalismo, que han tenido relaciones muy difíciles entre sí a través del pensamiento político, otra vez quiero reiterarlo, en el siglo XIX la democracia y el liberalismo eran como el agua y el aceite. En el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, la democracia y el liberalismo empiezan a tener, esto que voy a decir es de una autora que se llama Judith Sklar, una pensadora del Departamento de Teoría Política de Harvard. Ella dice, entre la democracia y el liberalismo se forma un matrimonio por conveniencia. Entonces, ante un vocablo tan polémico, creo que desde la teoría del poder podemos decir hoy que cuando estamos preguntando por la democracia, estamos hablando de ese matrimonio por conveniencia entre democracia y liberalismo. Y ahora sí, con toda esta larga introducción, respondo a tu pregunta, Jorge. Los pilares centrales de eso que entendemos hoy por democracia, esa unión hoy ya no forzada entre democracia y liberalismo, creo que son básicamente dos. La democracia nos hace dos promesas. La primera promesa es que cada individuo sea dueño de su propio destino, ¿sí? Me gusta mucho cuando el profesor Gabriel hablaba de servidumbre, comparto plenamente esa idea como oposición a la democracia, ¿sí? Cada individuo dueño de su propio destino, primera idea, y segunda idea, cada asociación política dueña de su propio proyecto social o comunitario, si se quiere utilizar esa expresión. Ideales de autogobierno, el segundo, y el primero, ideal de autonomía individual. Con una carga, y aquí también comparto muy bien lo que decía Gabriel, yo también estoy completamente convencido que en ese matrimonio por conveniencia entre democracia y liberalismo hay una fuerte apuesta por la resolución de los conflictos sociales a través de lo que algunos pensadores denominan una ética del diálogo. La democracia parte de la idea de que en una sociedad existen intereses conflictivos, intereses opuestos, y la ética democrática es la ética del diálogo y de la conversación. En una democracia, mi rival no se puede convertir en el enemigo político a destruir. La vía contraria a la democracia es cuando mi rival se vuelve el enemigo, es decir, cuando acudo a la violencia para intentar defenderme. Muchas gracias por tu intervención y tus reflexiones. Te agradezco muchísimo, pero quisiera aprovechar si el profesor Gabriel Jaime, después de que tú expones, nos da también un complemento alrededor de ello, ¿no? Profe Gabriel, adelante, por favor. Sí, es que Mauricio nos hace la observación de el desarrollo histórico del matrimonio entre la democracia y el liberalismo, que me hizo acordar de un texto o de un discurso de Abraham Lincoln
pronunciado en 1837, que él decía en Illinois que los capitalistas actúan hábilmente en armonía y en concierto para desplumar el pueblo. Y ahora que tienen una pelea entre ellos, nos llaman para que nos apropiemos del dinero del pueblo para resolverles la cuestión. Es que ese es uno de los problemas que en Colombia está vivo actualmente. De acuerdo, profe Gabriel. Muchas gracias. Rubén, creo que te anteceden entonces unas reflexiones bien interesantes. Me gustaría tu opinión al respecto también. Y si nos puedes regalar tu mirada frente a aquellos síntomas visibles y no visibles que puedan hoy estar demostrando una democracia en crisis, no sin antes saber tu opinión frente a la intervención del profesor Gabriel y la intervención del profesor Mauricio. Gracias, Rubén. Sí, es muy interesante lo que Mauricio comenta, porque efectivamente incluso está en discusión cuáles son aquellos asuntos fundamentales de la democracia, es decir, cuál sería como una especie de matriz para aplicar a la realidad en la cual uno se diera cuenta de, bueno, o pudiera clasificar un determinado, una determinada organización social como no democrática o sí democrática. Hay de todas maneras algunas ideas que a mí me gustan y me han servido pues a lo largo de la vida para orientarme en mi acción social, política y personal. Esa noción del ethos democrático, esa noción de la manera de ser democrática, de un estilo de vida que uno pudiera llamar democrático. Y ahí hay varias cosas que a mi manera de ver pues son muy valiosas. La primera es esa noción de poder controlado y distribuido, que en ese sentido pues digámoslo es lo contrapuesto a la monarquía. Planteémoslo de una manera sencilla. Toda acción de intentar concentrar el poder en unas manos, pocas, es una acción que, diría uno, está en contravía de una visión democrática del poder. No siempre es así, digamos, pero en general lo que la sociedad tendría que evaluar a la hora de mirar la salud de su democracia, la vitalidad de su democracia, es qué tan distribuido está el poder tanto a nivel territorial como entre los poderes, porque entre otras, el poder distribuido es el que garantiza que el poder esté controlado, porque cuando el poder está en muy pocas manos, eso quita capacidad de control sobre las decisiones, sobre las acciones, sobre lo que se está haciendo desde ese lugar que concentra el poder. Hay una segunda noción que tiene que ver con este fundamento de la democracia, para mí muy importante también, sobre todo referida a los regímenes políticos, y es la competitividad real por el acceso al poder. Es decir, cuando efectivamente en la realidad hay garantías para que cualquier agrupación de ciudadanos, de ciudadanas, pueda estar en el poder si la mayoría de la población así lo determina en elecciones libres y cosas por el estilo. Pero al lado de lo anterior hay un ingrediente que con el tiempo, sobre todo pues en las últimas décadas, ha aparecido con mucha fortaleza, es que no basta proteger la decisión de la mayoría, sino que es tan fundamental como lo anterior proteger la integridad y la posibilidad de acción de las minorías. Esta es otra segunda noción que me parece central, es decir, poder controlado y distribuido, competitividad real para el acceso al poder, y hay otro ingrediente que está muy en el corazón del ethos democrático, puesto en boga, por ejemplo, por movimientos como el feminismo, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, y es esto de una manera de relacionarse que tiene como fundamento el reconocimiento de la igual dignidad de todas las personas. El feminismo lo decía más o menos con una consigna así: democracia en la calle, democracia en la casa y democracia en la cama, planteando que había una manera de ser y de hacer que tenía que ver con que nos tratáramos como iguales. Respecto a la noción de crisis,
yo también me atrevería a simplificar, es toda una discusión por supuesto, pero me atrevería a simplificar como para hacerme comprender. Las crisis usualmente aparecen cuando la distancia entre las expectativas y la realidad es tan grande que se despliega a través de un malestar general, a través de una sensación de que las cosas están mal, de que las cosas no están funcionando, de que esta vaina no va por buen camino. Cuando lo que yo espero está tan lejos de aquello que en realidad me ofrece la sociedad, o por ejemplo me ofrece el régimen político, es donde, y eso se generaliza en la sociedad, es donde comienzan a aparecer síntomas de crisis por todos lados. En ese sentido, pues y pensando en concreto en la sociedad colombiana, yo concuerdo muy profundamente con lo que planteaba Gabriel Jaime en su primera intervención, y para mí uno de los indicadores más significativos y de los problemas más significativos que tenemos en este país a la hora de construir democracia es que no tenemos élites democráticas, o no tenemos élites económicas, políticas, sociales, académicas, para quienes la democracia sea un valor. Y pongo un ejemplo que es muy extendido, infortunadamente, en este país. Si usted, dueño de grandes propiedades de tierras, tiene un litigio con algún campesino o con algún otro vecino sobre linderos o sobre la propiedad de la tierra, en muchas ocasiones en este país, más allá de las que fueran aceptables en una sociedad democrática, esa persona prefiere acudir a un grupo de sicarios que acudir al juez. Eso es falta de cultura democrática o es pobreza en la cultura democrática. Uno infortunadamente encuentra incluso a altísimas autoridades del Estado colombiano y de los gobiernos pregonando cosas que son absolutamente problemáticas. Por ejemplo, pregonando el desobedecimiento a la ley. Ha venido haciendo una carrera en este país en concreto, una doctrina, pues digámoslo entre comillas, no es por supuesto así, pero así opera, una doctrina según la cual usted acepta las decisiones judiciales y honra el poder judicial si fallan a su favor. Resulta que si fallan en contra, entonces usted es un perseguido político, el juez es un corrupto, y aunque en muchas ocasiones eso sea verdad en la realidad, pregonar eso como un comportamiento generalizado en la sociedad es absolutamente problemático, es indicador muy evidente de un déficit profundo de cultura democrática, en este caso pues en nuestras élites políticas. Entonces por ahí hay otro de los ingredientes que es bien complicado. Hay otro ingrediente que sencillamente lo voy a denunciar para no alargarme más. Esa categoría es de la profesora María Teresa Uribe, a la quien tanto debemos para entender estos problemas. Ella habla de soberanías en disputa. ¿Qué significa eso? Que en este país, infortunadamente, la soberanía en el territorio, y no estamos hablando pues del Putumayo o del Bajo Cauca o de las fronteras nacionales, sino muchas veces en zonas de esta ciudad, la soberanía como tal la ejercen grupos organizados delincuenciales. Esto creo pues que es otro problema gravísimo, indicador de la crisis de la democracia que vive Colombia en la actualidad. Gracias, Rubén. Gracias por tu compartir. Aquí le pediría, no apagues la cámara, por favor, y le pediría al profe Gabriel y a Mauricio que la aprendamos para que vamos de alguna manera con estos minutos que nos quedan, de pronto a compartir con quienes están escuchando este panel, algo que quisiera dejar planteado en ustedes, ¿qué nos ofrecen? Es decir, frente a una posición de esperanza, más que de desilusión, ¿qué nos ofrecen ustedes? Es decir, lo que no se asume no se redime. Y ahorita escuchando a Rubén, ¿qué debemos de asumir los individuos en esta soledad, pero también en ese compartir, como lo decía Rubén, con la familia, con una comunidad, para que la democracia no esté en crisis? El que quiera iniciar y quien lo quiera complementar, adelante, por favor.
Yo voy haciendo una sellita por tiempo porque también debemos de dar espacio para las preguntas que en el chat nos vayan haciendo las personas que participan en el panel. Adelante. Bueno, si me permiten, yo contesto en principio que algo de lo que tenemos por hacer en Colombia y que mientras más énfasis le pongamos, mejores resultados obtendríamos, es presentar la democracia como una forma no solo de organización política, sino de organización social y cultural. Una constitución es un proyecto cultural para una nación desarrollarse. Si nosotros hiciéramos eso y lográramos una democracia que cumpliera con los principios que el profesor Mauricio y Rubén explicaban, encontraríamos ahí un valor compartido y un valor social para poder acercarnos al trabajo al que estamos llamados, a construir una sociedad más justa, más equitativa, más igualitaria, con mayores oportunidades, con mejor sentido de la justicia para todos. El asunto es que ahora tenemos que ver si es posible salvar la democracia colombiana mediante la acción de un frente ciudadano democrático o no. Y ese frente democrático lo tenemos que ayudar a educar. Las instituciones educativas tenemos una grandísima responsabilidad en eso, los educadores de todo el país, porque uno se pregunta en Colombia quiénes son los guardianes de la democracia. Y lógicamente uno no puede responder como en otros países se responden, que los partidos políticos, porque aquí antes ellos son muchas veces los enemigos de la democracia. Entonces necesitamos construir un frente social de ciudadanos capaces de hacer prevalecer esos principios, entre otras cosas, porque es la forma de organización que mejor garantía da para vivir la dignidad humana y ejercer los derechos humanos. Correcto. Muchas gracias, profe Gabriel. No sé si Mauricio quiere complementar. Adelante. Claro que sí. Simplemente en una línea muy cercana a lo que ha dicho tanto Gabriel como Rubén, a mí me gustaría establecer lo siguiente, y esto está implicado en esa idea de un matrimonio por conveniencia entre liberalismo y democracia. La democracia no es el camino ni el presupuesto para la sociedad perfecta. La democracia creo que puede definirse, esta es una definición liberal, como una simple receta para la supervivencia. Y planteada de esta manera creo que significa lo siguiente. Yo quisiera hacer alusión a esto. En 1989, cuando los guerrilleros del M-19 se estaban desmovilizando, invitaron a Estanislao Zuleta que les diera una conferencia. Y en esa conferencia Estanislao Zuleta le decía a estos señores del M-19, ustedes van a abandonar las armas, van a abandonar la vía de la guerra, van a empezar a apostar por hacer democracia en Colombia, ahorita sí serían verdaderos revolucionarios. O sea, la democracia es el camino para lidiar con sociedades conflictivas, como es la nuestra, pero no como garantía para construir el paraíso, porque creo que como seres humanos, este es el ethos liberal desde donde estoy hablando, creo que como seres humanos ese paraíso es inalcanzable. La democracia simplemente es la mejor vía que tenemos para lidiar con nuestros conflictos. Sería lo que podría decir. Gracias, profe Mauricio. Rubén, adelante. Pues yo estoy en completa sintonía con lo que acaban de decir, pero lo sintetizaría de esta manera. Un primer paso que me parece fundamental es liberarnos de cualquier pretensión de paraísos en donde no hay conflictos o donde no hay problemas, porque esa noción es muy problemática, porque eso no existe ninguna sociedad, y por fortuna, pues, no existe ninguna sociedad vacía de problemas. La democracia nos sirve para resolver los problemas de una manera pacífica, de una manera civilizada, sin matarnos,
sin dejar a amplias porciones de la población postradas por la indolencia o por el autoritarismo. Yo creo que ese es un primer paso muy importante para esta sociedad. No le pidamos paraísos a nada ni a nadie, y mucho menos pues al sistema político, así lo llamemos democrático. Esa es una primera cosa. Y la segunda es esta. Aquí me parece que la conveniencia personal debiera jugar un papel importante. También lo han mencionado pues tanto Gabriel Jaime como Mauricio. Hombre, es el régimen, es la manera de organizarnos que más nos conviene a todos, para hacer negocios, para establecer proyectos sociales, proyectos académicos, proyectos culturales, ambientales. La democracia es el sistema en el cual podemos desplegar esa iniciativa con muchas más posibilidades de éxito. Hay dos grandes prácticas en la actualidad que atentan contra eso. La violencia, por supuesto, ya lo mencionamos, y la corrupción. Y en este sentido, el corrupto usualmente obtiene una ventaja cuando, por ejemplo, corrompe un funcionario público. Usualmente obtiene una ventaja del corto plazo para obtener un contrato o cualquier cosa por el estilo. Pero, como decían Tanas Mockus, es un fulano que está escupiendo la sopa que después va a tener que tomarse, porque con ese acto de, por ejemplo, corromper un funcionario público, genera y ayuda a profundizar un ambiente generalizado en donde él mismo va a ser víctima un poco más adelante o en cualquier otra circunstancia. Entonces, si todos nos preocupamos por cuidar nuestra institucionalidad pública de manera que sea cada vez más democrática, y eso pasa por atenernos a las reglas aprobadas y estar dentro de los marcos que ha aprobado la Constitución y la ley, eso es lo que finalmente más nos va a beneficiar a todos. Vamos a tener un régimen de reglas claras en medio de las cuales todos vamos a saber qué partido estamos jugando. Rubén, me conecté mucho ahora que expresaste que la crisis se puede generar entre esa brecha que está de la expectativa a la realidad. ¿Qué tan lejana es? Y entre más lejana, más crisis. ¿Sí? Me conectó muchísimo eso que expresaste, porque la pregunta es, ¿cuál es la expectativa? ¿Y cuál es la realidad? ¿Sí? No sé si alguno de los tres quiera comentar algo al respecto. No, mira, ahí hay un tema muy concreto. Es la Constitución Política de 1991. En esa Constitución que por supuesto tiene muchos problemas, tampoco pues eso es una obra perfecta, pero creo que ahí está contenida, especialmente pues en los primeros títulos de la Constitución, a qué deberíamos aspirar los colombianos. Y ciertamente entre esa realidad que está ahí descrita y lo que tenemos, por ejemplo, como régimen económico o régimen de protecciones sociales, la distancia es tremenda. Pues creo que retomar la Constitución, entre otras, es otro de los buenos consejos que podríamos darnos. Muy bien, Rubén, gracias. ¿Qué diría el profe Gabriel y el profe Mauricio alrededor de esa expectativa, esa realidad? Profe Gabriel, por favor, prende el micrófono. Yo pienso que la gran expectativa de los colombianos en este momento es que la Constitución del 91 se implemente, que contra ella se ha venido trabajando desde las esferas del poder político y económico de una manera desastrosa. Cuando uno ve que hay más de 43 leyes contrariando la Constitución y retrocediéndola, mientras solamente se ha promulgado una que la desarrolla, ahí está la expectativa. ¿Y por qué esa Constitución? Porque esa Constitución introdujo en su parte filosófica todos los principios de la filosofía política internacional, que es donde las aspiraciones del ser humano contemporáneo se concretan, los derechos económicos, políticos, sociales, culturales, etcétera, porque todos queremos vivir con dignidad y con una dignidad respetada y valorada, empezando por el principio a la vida. Pero para eso pienso yo que en aras de mi visión pedagógica necesitamos una gran pedagogía sobre la Constitución del 91 y sobre el derecho político, porque si un Estado no logra garantizar
lo que todo ciudadano aspira como mínimo, a preservar el ámbito de sus libertades, a vivir en una sociedad de justicia, a donde prevalezca el bien común y a donde la solidaridad entre los conciudadanos sea posible y que nos ayudemos, que es una posición contraria de pronto a una posición extrema del liberalismo que enfatizó tanto el individualismo que hizo que la mayor parte de los ciudadanos terminaran refugiándose en lo privado y abandonamos lo público. Entonces necesitaríamos ciudadanos comprometidos con lo público. Excelente, profe Gabriel. Mauricio, ya en estos 5 minutos que nos restan, para poderle dar paso a los participantes con sus preguntas, qué bueno también escuchar tu concepto alrededor de esa brecha. Gracias. Bueno, en términos de la relación con la Constitución de 1991, creo que no tengo nada más que agregar, estoy completamente de acuerdo, especialmente en lo siguiente, o sea, y este punto lo quiero resaltar. La promesa democrática de autonomía individual y autogobierno colectivo hoy exige unos mínimos. Y esos mínimos hoy, en términos del derecho, les tenemos nombre y esos nombres son derechos fundamentales, ¿cierto? Entonces, lo que acaba de decir Gabriel, perfectamente cierto. Una democracia hoy, creemos, no puede funcionar sin ciertos niveles mínimos de libertad de expresión. Cuando pensamos, por ejemplo, en vecinos nuestros a los que decimos no son democráticos, ¿por qué decimos que no son democráticos? Porque contra el gobernante no se puede expresar crítica, porque inmediatamente es enemigo político que se le priva de la libertad, ¿cierto? Entonces, hay ciertos mínimos que debe cumplir un régimen para que hoy lo llamemos democrático. Esos son los derechos fundamentales, y esos derechos fundamentales, hay un jurista, yo sé que citar nombres a veces es aburrido, pero hay un jurista muy interesante italiano que se llama Luigi Ferrajoli, que dice: los derechos fundamentales son el ámbito de lo no decidible. En las mayorías políticas hoy, frente a la democracia, hay asuntos que no se pueden tocar, porque si se tocan, ya no estamos hablando de democracia. De ahí en adelante, y este es como el punto que me gustaría resaltar, hombre, ese etos democrático del que hablaba Rubén, desde la idea de una ética de la deliberación, en una democracia, por fuera de ese ámbito de lo no decidible, todo tiene que estar en juego. Y todo tiene que estar en juego significa que a veces podemos perder, y a veces en el debate democrático nuestros intereses pueden resultar derrotados, pero el juego libre de la democracia nos permite aspirar que en las siguientes elecciones o como programa político después podamos recuperarnos de una derrota. Yo quisiera decir esto y con esto terminaría, Jorge. ¿Cuándo creo que podríamos hablar, por ejemplo, de crisis? Leer la crisis a la luz, esto me gustó mucho, de Colombia como una promesa hacia la democracia. Yo creo que la crisis y las cosas se ponen difíciles cuando, primero, hay una minoría que siempre es la derrotada, ¿cierto? O sea, dentro del juego de intereses democráticos siempre los perdedores son los mismos. Ahí hay algo que no está funcionando en la democracia, o de la mano de ese fenómeno, a veces cuando los sectores que han disfrutado de los mayores beneficios se acostumbran tanto a ganar, se les quita un poquito y ya saltan a la luz porque dicen esto ya no es democracia, aquí estamos perdiendo. Entonces yo creo que dentro de la ética de la democracia podríamos también plantear ese asunto. Gracias, Mauricio. Rubén, qué buen complemento te han hecho Mauricio y el profe Gabriel. Sí, muy bien, muy bien. Mira, Jorge Hernán, yo en 1991, me acuerdo, leí un texto de un politólogo que se llamaba Paulo Flores Darcais. Tenía un texto maravilloso que se llamaba La democracia tomada en serio, y quiero leerles un pequeño parrafito que me parece que es muy ilustrativo para cerrar. Decía Paolo: la democracia, sería bueno no olvidarlo, es un sistema frágil, una excepción en la aventura humana. Es gobierno paradójico y lógicamente inerme, porque para no renunciar a sí mismo, debe garantizar espacio a sus enemigos, debe tener tolerancia con los enemigos de la tolerancia.
Creo que esto es una Excelente. síntesis maravillosa de esto que hemos dicho. Rubén, buenísimo, buenísimo, te agradezco mucho. Al profe Gabriel, gracias, a Mauricio, gracias. Y les propongo 30 segundos, un minutico. Vamos a degustar esta lectura de Rubén, si les parece. Y en un minutico ya retomamos con las personas que nos están viendo y escuchando con sus inquietudes. Profe Gabriel, muchas gracias. Mauricio, gracias. Rubén, gracias. Y esperemos a ver qué inquietudes hay. Un minutico. Ok, perfecto. Muchas gracias. Ok, gracias. Nuevamente, pedirle a las personas que nos están escuchando y que nos están viendo, ofrecerle una disculpa, porque pues fuimos notificados hace poco que se dio un problema técnico con el audio al principio, que se escapó pues a las posibilidades de resolverlo rápidamente. Les ofrecemos una disculpa y pues apenas terminemos este encuentro, va a quedar grabado y se va a solucionar para que por favor vuelvan a repasar la primera parte, que es bien interesante, de la reflexión sobre la democracia. Es una disculpa a todos los que nos están viendo y escuchando de parte de los panelistas y míos. Bueno, muy bien. Ya estamos en la recta final, profe Gabriel, profe Mauricio y licenciado Rubén. Ya tengo por aquí algunas preguntas, quizás por el tiempo va a ser muy difícil poder abordarlas todas. Hay dos preguntas que creo que pudiéramos de alguna manera plantear y agradecerles a los tres su opinión al respecto. La primera pregunta pues tiene que ver con las siguientes exposiciones de Andrés Roldán, no sé si aún está con nosotros acá, y dice, ¿cuáles democracias? ¿A qué se refieren con democracias? Sí ha habido una verdadera experiencia de democracia en el continente. Quiero ser un poquito atrevido y espero no violentar la inquietud de Andrés, pero quisiera unirla con esta otra pregunta de Mauricio Cardona, cuando dice si la democracia podría funcionar sin legitimidad de los gobiernos. Y uno se pregunta qué tan legítimos son nuestros gobiernos. En sí, ¿qué es legitimidad? Entonces, adelante, pues agradecería si el profe Gabriel puede iniciar y Rubén y Mauricio pues pueden complementar y hacemos una tertulia interesante sobre estos dos aspectos. ¿De qué democracia estamos hablando? Si realmente hay democracia en el continente. Buenas tardes, y efectivamente la denominación en plural de las democracias es porque estamos haciendo alusión a una figura de organización social y política que tiene un espectro muy amplio en América Latina, donde podemos decir que el continente fue desde la época de la independencia soñado para que fuéramos repúblicas democráticas, y ese sueño no se ha podido cumplir plenamente en casi ningún país del continente, de manera que tenemos democracias débiles, democracias imperfectas, democracias que a veces son insolventes o incompletas. O remedios de democracia, es decir, hay muchos calificativos que se le dan a esa fórmula en América Latina y por eso el término en plural. Pero efectivamente, si en un examen ortodoxo fuera uno a examinar el tipo de democracias que hemos tenido en América Latina, tendríamos que decir que es una figura todavía por consolidar y por construir. Son tan imperfectas que uno no se atrevería a decir que somos de verdad democracias. Okay. Si quieres, Jorge Hernán, yo hago un par de comentarios sobre las dos preguntas. Creo que pueden juntarse, de hecho, pues, de alguna manera. Norbert Lechner, que fue un pensador que al menos a nosotros, pues, en los 70s, 80s,
nos iluminó mucho. Él tiene un texto muy bello que se llama Los patios interiores de la democracia, subjetividad y política. Resultó siendo pues, muy inspirador en muchos sentidos porque ponía otras preguntas desde la experiencia latinoamericana. Él y otros pensadores incluso decían que preferían no hablar de democracia, sino de procesos de democratización. Es decir, que la democracia, digamos en términos un poco gramaticales, no es tanto un adjetivo o un sustantivo, sino un gerundio, una cosa que se está haciendo permanentemente, que se está trabajando, que se está profundizando y que en algunos momentos pues tiene algunos asuntos más fuertes y otros no tanto. También en sintonía pues con lo que planteaba Gabriel Jaime. Yo creo que más fácilmente se contesta la pregunta de qué no es un régimen democrático. Pues cuando usted tiene una dictadura militar que llegó por asalto al poder y esa dictadura asume, por ejemplo, las labores de poder legislativo, de poder judicial y concentra en un solo lugar todos los poderes, pues eso no es democracia, ciertamente. Pero en América Latina y sobre todo recientemente y muy característico pues en Colombia en particular, lo que tenemos es una democracia imperfecta que tiene unas cosas que funcionan que por cierto son muy valiosas y otras no tanto. Por ejemplo, tener de todas maneras la posibilidad de elegir presidente es una cosa sumamente valiosa, por eso las pretensiones que se han tenido en este país y que se han tenido en otros de perpetuar un presidente para siempre es un atentado letal contra cualquier democracia, porque un indicador, como ya decíamos al comienzo, es la competitividad real por el poder. Entonces, ciertamente yo creo que podemos decir que tenemos algunos asuntos que funcionan y yo insisto, tenemos que valorarlos muchísimo y cuidarlos muchísimo, pero otras cosas en las cuales tenemos mucho que profundizar y que trabajar y que aprender. Hay un tema que es más complicado aún, pues que tiene que ver con si puede funcionar un gobierno sin legitimidad. Lo que ocurre es que el concepto de legitimidad es muy complicado absolutizarlo. Prácticamente no existe gobierno que no tenga alguna porción de legitimidad. Alguna porción de la población le otorga legitimidad al gobierno, alguna porción de la población cree que está haciendo las cosas bien, casi siempre pasa así. Casi siempre, además, si nos atenemos por la participación electoral, la mayoría de la población no participa en el proceso y en ese sentido, pues eso deja muchísimas dudas. Entonces, lo que quiero decir es que en términos efectivos y reales, en términos prácticos, los gobiernos pueden funcionar con déficit alto de legitimidad. A mí no me cabe duda de eso. Pero cuando eso pasa, y a nosotros nos pasa bastante a menudo en los distintos niveles, cuando eso pasa, la sociedad está en problemas. Eso se refleja normalmente en conflictividades, paros nacionales y cosas de estas que hemos vivido recientemente. Claro que sí. Gracias, Rubén, por profe Mauricio. Bueno, yo también quisiera complementar las respuestas anteriores haciendo énfasis en que mi ámbito de trabajo es la teoría del poder. Entonces, desde ahí no hablaría cómo funcionan los gobiernos reales, sino cómo concebimos desde la teoría del poder la democracia. Y desde ahí, la respuesta a esas dos preguntas creo que serían las siguientes. Decíamos ahorita al inicio que el concepto de democracia es un concepto profundamente polémico, es un concepto con el que nos referimos a cosas muy diferentes y en ámbitos específicamente normativos, frente a la pregunta ¿cuáles democracias? Pues lo que creo que podría decir es lo siguiente. La palabra democracia es una palabra que en esos términos normativos puede entenderse como una promesa o como un ideal. Y esa promesa o ese ideal
es susceptible de diferentes niveles de exigencias. El nivel más laxo de exigencia, lo que tradicionalmente ahorita el profesor Gabriel denominaba como la idea de democracia formal, que es una manera de utilizar pues, un concepto crítico, es basta con que haya elecciones periódicas y tenemos democracia. Basta con que las decisiones se tomen a través de la regla de las mayorías y tenemos democracia. Ese es el nivel más laxo. Y en un nivel más fuerte de exigencia, lo decíamos también ahorita, una forma de sociedad democrática es aquella que promete que el individuo será dueño de su propia vida, ese es el matrimonio con el liberalismo, y que la sociedad donde vive ese individuo, el conjunto social, algunos hablarán de la comunidad política, se autogobierna, ¿sí? Ese es el nivel hoy, que entendemos como el nivel mayor de la democracia. Desde ahí, ¿qué tendríamos que decir? Yo creo que lo dijimos también desde el principio. En Colombia el proyecto democrático es una promesa, y es una promesa que tenemos en construcción, y la idea es que podamos construir democracia. Con respecto a la legitimidad, yo respondería lo siguiente, es que la democracia es una regla de juego para determinar lo legítimo. Me explico. Desde la teoría del poder, cuando planteamos el problema de la legitimidad, lo que estamos preguntando es ¿por qué obedecer? O para hacer la respuesta como la hacía en su momento Agustín de Hipona, San Agustín, la pregunta que hacía San Agustín es ¿cuál es la diferencia entre un Estado y una banda de ladrones? El concepto de legitimidad es el que nos permite establecer esa diferencia, ¿cierto? Entonces, una de las reglas del juego que tenemos hoy para decir que hay un poder legítimo es la democracia. Entonces, a la persona que estaba haciendo esta pregunta, yo le respondería desde la teoría política, sin ningún tipo de duda, esto por lo menos sé que es problemático, pero le respondería, si en una sociedad hoy podemos decir que hay una carencia de legitimidad, hay un déficit de legitimación del poder, ese déficit está en el no alcanzar o no cumplir las promesas que nos hace la democracia, porque la democracia es la regla de legitimación de ese gobierno. Excelente, Mauricio, muchas gracias por tu respuesta. Son las 5:58 de la tarde. Tenemos un panel de 5 a 6 de la tarde. Queremos ser muy cumplidos, pero quisiera proponerle a ustedes, panelistas, y a las personas que nos están escuchando y viendo, que nos regalemos 10 minutos más. Yo creo que aprovechar de la riqueza, del conocimiento y la experiencia que ustedes tienen, y de alguna manera compensamos ese impasse que tuvimos al principio. Espero lo comprendan también las personas que nos estén escuchando, y esos 10 minuticos nos nutramos más de esta conversación. ¿Están de acuerdo? Si estamos de acuerdo, Jorge, yo quisiera ahondar lo que el profesor Mauricio y Rubén han dicho sobre la legitimidad. Sí, hay un texto que se llama El nuevo espíritu de la democracia de Luc Blandot, y él asume el análisis de la legitimidad para decir que hay que diferenciar entre la legitimidad jurídica, que es la que sale de un veredicto, por ejemplo, de la Corte Electoral, que dice quién ganó unas elecciones o quién no, pero otra cosa es la legitimidad de un gobierno cuando obedece es a la confianza, al respaldo y a la identidad que ese electorado tiene con ese gobierno, porque ve que está cumpliendo un programa con el que fue elegido. ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo, en Colombia tan desafortunadamente? Que tenemos una democracia de representación, donde cada que se acude a las urnas, los electores vamos y entregamos una representatividad, y tan pronto se legalizan los elegidos, esos elegidos se le escapan a los representados y nunca vuelven a tener ni contacto con ellos, ni a cumplirles las promesas, ni a responder por los compromisos que asumieron, y terminan volviéndose los elegidos independientes de los electores.
A unos nos falta control social, pero a los otros les falta responsabilidad ética para no traicionarse o no traicionar su propia palabra empeñada. Y esa es la pobreza de los políticos en Colombia, que finalmente terminan ejerciendo un poder que no tiene legitimidad social. Ok, muy bien. Muchas gracias, profe Gabriel. Ya con el tiempo que nos resta, pues tengo dos preguntas para atender más, de Jenny Tamayo. Y quisiera empezar por la siguiente. Dice Jenny Tamayo: Adela Cortina se preguntaba recientemente si la democracia resistiría a la anarquía de las redes sociales. ¿Qué opinan ustedes? ¿Resistiría? Pues, Rubén, la verdad es que hacer futurología en estos casos es muy complejo, pero yo me atrevo a pensar, si miramos la realidad de lo que ha sucedido, que si la democracia no logra asimilar los nuevos retos comunicativos que ponen las redes, no hay ningún otro régimen que lo logre. Mire, por ejemplo, lo que ha pasado en Cuba, en China, de alguna manera en Rusia, lo que pasa en los países islámicos, que son países con déficit profundo de democracia, algunos de ellos incluso pues, podrían considerarse dictaduras. Cierran Internet. Es decir, ellos tienen, ante expresiones de descontento popular, tienen la llave para cerrar Internet, para hacer que las redes sociales dejen de funcionar. Y creo que eso es la demostración de que las dictaduras no soportan tanta libertad de expresión. Ciertamente es una libertad muy compleja. Yo pues mantengo tremendas dudas existenciales sobre las bondades de las redes sociales, que las tienen, pero tienen también cosas muy problemáticas. Pero sí tengo el convencimiento que si no es la democracia, no hay otro régimen en la actualidad que sea capaz de asimilar y de gobernar ese instrumento. perfecto, Rubén, gracias. ¿Quién quiere continuar con la respuesta para esta pregunta de Jenny Tamayo? Bueno, en sintonía con lo que acaba de decir Rubén, pues yo simplemente agregaría lo siguiente, o sea, es claro que el reto de construcción de la democracia ha estado siempre acompañado de la necesidad de la idea de la opinión pública, ¿cierto? O sea, ese es un elemento central en todo proceso democrático, opinión pública y la idea de una ciudadanía informada, pues de alguna manera, ese, por ejemplo, podría ser el anhelo para lo que decía el profesor Gabriel, para subsanar las deficiencias de la democracia representativa, donde cuando no hay un control directo del elegido, pues espera que la democracia funcione castigando a ese elegido en las siguientes elecciones, pues ahí en ese sentido creo que el foro público y la opinión pública juega un papel fundamental en términos del procedimiento democrático. No, o sea, simplemente lo que agregaría y que estoy completamente de acuerdo es sin libertad de expresión no hay democracia. Hoy, como entendemos hoy la idea de democracia, eso es lo que en el inicio de la discusión mencionaba, ese difícil asunto del matrimonio hoy entre liberalismo y democracia, ¿sí? Y voy a citar dos autores. El primer autor es Norberto Bobbio, que creo que es un autor muy conocido. Norberto Bobbio dice, además pues de la idea de que es un matrimonio por conveniencia, que era lo que decía ahorita, Norberto Bobbio dice, la prueba de que la democracia y el liberalismo se necesita es que históricamente cuando caen, han caído juntos, ¿sí? Y cuando caen, han caído juntos. Creo que una buena manera de entenderlo es precisamente lo que decía el profesor Rubén, de limitar la libertad de expresión y la crítica al gobernante, ¿cierto? Eso es lo primero. Y lo segundo, en esa idea de cómo funciona una ciudadanía hoy que tiene conocimiento y contacto directo con lo que está ocurriendo, ¿sí?
Por ejemplo, en mi caso hice el ejercicio varias veces de seguir por Twitter lo que estaba ocurriendo con las recientes protestas en Colombia y la manera en que uno encontraba ciertas versiones en Twitter, otras versiones en los medios oficiales, etcétera, ¿sí? En lo que es esa difícil barrera para trazar la línea entre qué es lo democrático y qué es hoy lo que no es democrático, yo me voy a atrever a decir lo siguiente, porque también estoy completamente de acuerdo con el profesor Rubén, que ni desde la politología ni desde la teoría del poder podemos hacer futurología. Pues yo creo que esas pretensiones de las grandes ideologías hoy han fracasado y hoy no aspiramos a ello, ¿cierto? Pero quisiera decir esto, el referente inmediato que tenemos como negación de la democracia ocurre en el contexto europeo cuando, este es el autor que quería mencionar, Hans Kelsen, que es otro abogado, escribe tal vez el libro más importante de la teoría política de la primera parte del siglo anterior. El texto se llama Esencia y valor de la democracia. Y en ese texto Kelsen dice, en el horizonte aparece un nuevo astro, el astro de la dictadura. Y ese astro de la dictadura es, por un lado, la dictadura de aquellos que creen que con la democracia no pueden satisfacer sus necesidades, es la propuesta marxista de la dictadura del proletariado, y por otro lado, aquellos que creen que con la democracia no pueden seguir defendiendo sus ventajas. Esa es la dictadura del fascismo, de Hitler, de Mussolini, etcétera, y etcétera. Yo creo que las cosas hoy son muy difíciles para tratar de trazar esa línea de separación y establecer respuestas a lo de la anarquía en las redes sociales, etcétera, y etcétera, porque creo que Hitler nos hizo mucho daño. Y con eso quiero decir lo siguiente, o sea, estoy hablando en términos de reflexión política. Creemos que solamente cuando aparece una figura como Hitler, la democracia está amenazada. Y entre esos dos extremos de una dictadura como la dictadura nazi o el extremo de una sociedad, qué sé yo, como la sociedad de los suizos, donde los ideales de autogobierno y autonomía individual sí funcionan, en el camino medio hay muchas cosas. Y hay muchas cosas muy difíciles de establecer y el gran reto de la teoría del poder hoy es, y si no estamos en esos extremos, ¿cómo seguimos defendiendo la propuesta de la democracia y la promesa de un proyecto político democrático? Qué bien, Mauricio, muchas gracias por tu intervención. Profe Gabriel. Jorge, conociendo pues yo a Jenny como periodista y comunicadora y profesora de estas tecnologías, yo quisiera responder para todos dos cosas que me parecen importantes. Lo primero, que hay como un consenso en muchas partes del mundo y en Colombia en que la democracia está muy comprometida por factores que no son los tradicionales. Y en los no convencionales aparecen los medios de comunicación que tienen un juicio crítico grande por hacérseles por el papel que han jugado en contra de la democracia en buena medida, como herramientas al uso y a la disposición de los poderes económicos. Pero tratándose de Internet y las redes sociales, advertir la discusión que están hoy ante la ley que se está haciendo en muchos países para regularlos, y es si Internet es una empresa de comunicaciones o es una red social. Yo creo que más que empresa de comunicaciones, sí es una red social. Entonces valdría la pena preguntarse uno en qué forma contribuiría Internet a salvaguardar o a defender la democracia, y yo encuentro que eso es o depende, en primer lugar, no de la herramienta tecnológica, sino de la existencia de una ciudadanía democrática. Si logramos crear un frente de ciudadanos democráticos, realmente que aprecien y valoren la democracia como un verdadero valor social y político, esos ciudadanos manejarían muy bien y sin problema las redes sociales. Es que la tecnología no es la que tiene el problema. El problema lo tiene es el que hace uso de esas tecnologías.
Ok, muchas gracias, profe Gabriel. 6:10 de la tarde. Tenemos una última pregunta que, no sé, ojalá de una manera muy sucinta les pediría a los tres su opinión muy corta, abusando nuevamente de la audiencia, pero que creo que no deberíamos dejar escapar, también de Jenny Tamayo, y sí les agradecería una respuesta pues muy corta para no excedernos más de lo que se debe hacer. ¿Qué opinan de las barreras que la administración municipal actual ha puesto al proceso democrático de la revocatoria? Y con esto cerraríamos el panel. Muchas gracias. Si me permiten los contertulios, contestar de primero porque fui promotor de un comunicado público sobre esto en febrero, cuando estábamos en pleno debate, para decir que la verdadera democracia tiene que estar supeditada a la crítica y al examen ciudadano. Entonces, cualquier acción que en aras de mantener el poder supedite la libertad crítica de la ciudadanía es un mal ejemplo y una mala lección cuando se quiere construir una sociedad democrática. Gracias, profe Gabriel. Rubén. Tienes el micrófono apagado, Rubén. Perdón, que creo que difícilmente se puede decir algo más que eso, es decir, cualquier limitación al ejercicio de la expresión ciudadana desde el poder establecido, especialmente desde el poder del Estado, está mal, eso no ayuda, independiente incluso de la opinión que tengamos sobre procesos como las revocatorias y cosas de esta, eso es otra discusión. La coerción del ejercicio de la expresión ciudadana, utilizando el poder y los recursos del Estado, es una cosa sumamente muy problemática. Eso no debería pasar. Gracias, Rubén. Profe Mauricio, y con ustedes cerramos este panel que ha sido supremamente interesante. Bueno, creo que lo único que habría que agregar sería lo siguiente, o sea, ubicarlo en términos de la promesa y del ideal democrático. Yo creo que las personas que nos están escuchando y nos están viendo tendrían que tener también claridad en lo siguiente. Poniendo otra vez las cosas en un gráfico que nos muestre dos extremos. Hay un extremo que es democracia representativa. La persona sale y elige y se rompe todo tipo de vínculo hasta las nuevas elecciones. Ese era el modelo que teníamos antes de la Constitución del 91. Y hay otro extremo del ideal democrático que es la democracia directa, y es el extremo en el cual el destinatario de las normas directamente decide cómo quiere tener una sociedad. En el medio de esos dos extremos, la Constitución de Colombia del 91 optó por una democracia participativa que permita establecer ciertos canales y vínculos de control. O sea, no es solamente Kant hablaba de la crítica al gobernante como la auténtica libertad de pluma, no es solamente eso, y coincido perfectamente con Gabriel y con Rubén en eso, sino que en la democracia participativa se abren canales para controlar las decisiones de los gobernantes, entre ellos la revocatoria del mandato. Entonces, en un etos democrático, no solamente libertad de pluma, sino también el gobernante, así sea en su contra, tiene la carga de darle vía libre a todo proceso que haga parte de las reglas del juego democrático. Gracias, Mauricio. Señores, se acabó el tiempo. Profe Gabriel Jaime, profe Mauricio Andrés, licenciado Rubén Fernández, muchas gracias por compartir este espacio y este panel. Al Colegio de Altos Estudios de Quirama, muchas gracias por la invitación y hasta una próxima oportunidad. A las personas que nos escucharon, que nos vieron y que nos verán después, porque esto se cuelga en la página de internet del colegio, un saludo muy especial y gratitud eterna por haber estado presentes. Un abrazo desde la distancia, hasta la próxima. Buenas tardes, hasta luego. Gracias. Gracias, feliz día.